Panicuna Wauhicuna. Hermanas y hermanos, hoy día tenemos nueva clase. Esta clase es muy gramatical sobre los adjetivos posesivos. Gayarishu, empecemos. Los adjetivos posesivos se expresan con morfemas enclíticos, es decir, con sufijos. Comencemos con singular, primera persona. Mío o mía, o la forma simplificada mi. Postvocal, después de vocal. Hay alargamiento vocálico. A este alargamiento vocálico lo llamamos cronema. Crono es tiempo. Es decir, que el alargamiento vocálico va a hacer cambiar el significado. Hampi, remedio. Hampi, mi remedio. Yanasa, amigo o amiga. Yanasa, mi amigo o mi amiga. Postconsonante, después de consonante. El morfema es ni. Kuyay, amor. Kuyay ni, mi amor. Ongur, rodilla. Ongur ni, mi rodilla. Ahora, en segunda persona, tuyo o tuya, o la forma apocopada, tú. Postvocal, el morfema iki. Por ejemplo, mamaiki, tu madre. Hampiki, debió haber sido hampiki, tu remedio, pero aquí se observa la simplificación fonética. Iki se convierte en ki. ¿Por qué? Y pues son vocales gemelas, se simplifican. Repito, hampi, remedio. Hampiki, tu remedio. Después de consonante, postconsonante, niki. Aruiniki, tu labor. Agashniki, tu intestino. Ahora tercera persona, suyo o suya, o la forma apocopada, su. Postvocal, n. Makin, su mano. Shungun, su corazón. Postconsonante, nin. Geyainin, su dinero. Yawarnin, su sangre. En plural. En la primera persona del plural tenemos dos tipos. El primero es incluyente, de todos nosotros. Se incluye al interlocutor. Por ejemplo, postvocal inchik, que en quechua 2 es inchik. Markanchik, nuestro pueblo. Yakunchik, nuestra agua. Pero aquí está diciendo que el pueblo y el agua es de todos nosotros. No se excluye a nadie, por eso es incluyente. Después de consonante, postconsonante, ninchik, kuyayninchik, nuestro amor. Payayninchik, nuestra cosecha. Excluyente. Aquí nosotros es solo de nosotros, se excluye al interlocutor. Es como el plural del posesivo de primera persona. Se entiende por el contexto o por el posesor en genitivo que precede. Por ejemplo, Noakunapa Hachaakuna, nuestras plantas.
literalmente de nosotros, nuestras plantas. Ese es el castellano que escuchamos en el Ande y en la selva. Nogakunapa Muruinikuna, nuestras cementeras, literalmente de nosotros, nuestras cementeras. Segunda persona, vuestros o vuestras o de ustedes, se expresa como el plural de tuyo. Se entiende por el contexto o por el posesor en genitivo que precede. Gamkunapa Yanasaikikuna. Gamkunapa es el genitivo. Yanasaikikuna, vuestros amigos, literalmente de ustedes sus amigos. Gamkunapa Aruinikikuna, vuestras obras, literalmente de ustedes sus obras. Tercera persona, suyos o suyas, de ellos o de ellas. Se expresa como el plural de suyo. Se entiende por el contexto o por el posesor en genitivo que precede. Paikunapa Wasinkuna, sus casas, literalmente de ellos o ellas sus casas. Paikunapa Arunkuna, sus obras, literalmente de ellos o ellas sus obras. Mayuntzikra Yapantzikpajmi, Pipis Gatunanzo. Nuestro río es para todos nosotros. Nadie debe negociarlo. Este es el pensamiento andino cuando alguien quiere privatizar hasta el río. Chakra Runaga, Chakran Kapti Kawan. El agricultor vive porque tiene su chakra. Al agricultor, quítenle su chakra, se muere. Al pez, quítenle el agua, se muere. Yachayhuasintzikta Ruraykantzik. Estamos construyendo nuestro local escolar. Jampikita Upiayay. Por favor, tome su remedio. Runapa Markanga Karuchaumi. El pueblo del forastero está en lugar lejano. Vocabulario: Ajruna, forastero. Chakraruna, agricultor, hombre de campo. Hampi, remedio. Karu, lejos, lejano. Marca, pueblo. Mayu, río. Atui, negociar. Acción de compra y venta. Ruray, hacer, construir. Upiay, tomar, beber. Yachayhuasi, escuela, literalmente casa de sabiduría. El morfema intzik, incluyente, es una particularidad del quechua. Se usa para expresar la idea comunitaria. Ejemplo, Aipakarta Munarmi Yachakuntzik. Estudiamos porque queremos ser alguien importante. Pero aquí no se excluye a nadie, sino todos estudiamos porque queremos ser alguien importante. Wamran Tsikunata Yachachinzik. Enseñamos a nuestros niños. Bien, envíen sus comentarios, son bien recibidos. Hemos terminado nuestra clase. Panikuna, Waurikuna, hermanas y hermanos. Aiguayá. Hasta pronto.